Mis hermanos me querían dejar en la calle ahora, que me entere que soy adoptada. Nunca imaginé que una sola palabra pudiera cambiar por completo la forma en la que veía mi vida. Crecí creyendo que tenía una familia normal, con problemas como cualquier otra, pero con padres que siempre me hicieron sentir querida. No éramos ricos ni perfectos, pero yo me sentía parte de ese hogar. Al menos eso pensaba. Todo cambió el día que escuché una conversación que no estaba destinada para mí. Fue una tarde cualquiera. Estaba en casa y escuché a mis hermanos discutir en la sala. No era raro, siempre hubo tensiones entre nosotros. Pero esa vez dijeron algo que me heló la sangre. Mi nombre salió en medio de la pelea, seguido de una frase que jamás olvidaré. Ella ni siquiera es hija de ellos. Al principio pensé que era una crueldad más, una forma de herirme. Pero cuando escuché a mi madre llorar, supe que era verdad. Esa noche mis padres se sentaron conmigo y me lo confirmaron. Yo era adoptada. No por error, no por obligación, sino porque ellos me habían elegido. Me explicaron que nunca quisieron que me sintiera diferente, que para ellos yo siempre fui su hija de sangre. Mientras hablaban, yo apenas podía respirar. Sentía que el piso se abría bajo mis pies. Toda mi identidad se sacudió en segundos. Lo más doloroso no fue descubrir que era adoptada, sino entender que mis hermanos siempre lo supieron. Ellos habían crecido viéndome como alguien ajeno, como una intrusa. De pronto muchas actitudes del pasado empezaron a tener sentido. Los desprecios, las comparaciones, las frases hirientes. Yo había vivido en una mentira que ellos usaban en mi contra. Pensé que al menos ese secreto nos uniría como familia, pero me equivoqué. Para mis hermanos, esa verdad fue una oportunidad, una excusa para demostrar que nunca me quisieron allí. Y sin saberlo aún, estaban a punto de intentar algo que jamás les perdonaría. Dejarme en la calle, como si yo no perteneciera a ese hogar que también era mío. Después de descubrir que era adoptada, nada volvió a sentirse igual, aunque intenté fingir que sí. Mis padres me abrazaron. Me repitieron una y otra vez que yo era su hija, que nunca hicieron diferencias y que esa verdad no cambiaba nada. Yo quería creerles, de verdad quería aferrarme a esas palabras. Pero bastó mirar a mis hermanos para entender que, para ellos, todo había cambiado en un segundo. Al principio fueron comentarios disfrazados de bromas, frases sueltas, miradas incómodas, silencios largos cuando entraba a una habitación. Luego llegaron las discusiones. Decían que yo no tenía derecho a opinar, que no era realmente parte de la familia, que mis padres se habían equivocado al decirme la verdad. Yo escuchaba todo con un nudo en la garganta, preguntándome en qué momento dejé de ser su hermana y pasé a ser una extraña. La situación empeoró cuando salió el tema de la casa y el futuro. Mis hermanos empezaron a insinuar que yo no debía heredar nada, que no me correspondía. Uno de ellos incluso dijo, sin ningún remordimiento, que lo más justo sería que me fuera, que hiciera mi vida en otro lugar. Sentí como el suelo se abría bajo mis pies. Esa casa era el único hogar que había conocido, el lugar donde crecí, donde aprendí a caminar, a reír, a soñar. Mis padres intentaron poner límites, defenderme, pero el ambiente ya estaba cargado de resentimiento. Yo me sentía culpable por existir, como si mi sola presencia fuera el problema. Empecé a encerrarme en mi cuarto, a llorar en silencio, a preguntarme si tal vez sería mejor irme para no causar más conflictos. Sin darme cuenta, estaba empezando a considerar una idea que jamás pensé posible: perder a mi familia, aun cuando ellos siempre me habían llamado hija. Después de enterarme de que era adoptada, la casa se volvió un lugar extraño para mí. Mis padres intentaban actuar con normalidad, pero mis hermanos ya no disimulaban su rechazo. Dejaron de hablarme. Me miraban como si fuera una intrusa y poco a poco comenzaron a insinuar que yo no tenía derecho a nada. Decían que no compartíamos sangre, que todo lo que tenía les pertenecía a ellos. Cada palabra dolía más que la anterior. Una noche los escuché discutir en la cocina. Hablaban de vender la casa cuando mis padres ya no estuvieran y de sacarme del medio para evitar problemas. Sentí un nudo en la garganta. Yo había crecido creyendo que esa era mi familia, que ese era mi hogar. Nunca me sentí menos que ellos. Hasta ese momento. Me di cuenta de que para mis hermanos siempre fui diferente, aunque lo ocultaran durante años. Intenté enfrentarlos, pedirles explicaciones, pero solo recibí burlas y desprecio. Me dijeron que debería estar agradecida por haber sido criada allí y que no exigiera más. Esa noche lloré como nunca. Pensé seriamente en irme, en desaparecer antes de que me echaran. Pero entonces entendí algo importante. Yo no había elegido ser adoptada, pero sí podía elegir no dejarme humillar. Decidí hablar con mis padres. Les conté todo, cada palabra que mis hermanos habían dicho. Vi el dolor en sus ojos y también la culpa. Mi madre me abrazó fuerte y me dijo que, adoptada o no, yo era su hija y nadie tenía derecho a tratarme así.
Fue la primera vez desde que supe la verdad que sentí un poco de paz, aunque sabía que lo peor aún estaba por venir. La oposición de su familia empezó a sentirse cada vez más pesada. Ya no eran solo comentarios sutiles o miradas incómodas, ahora eran advertencias directas. Le decían que estaba arruinando su futuro, que yo no era adecuada para alguien de su posición, que su apellido merecía a alguien mejor. Yo escuchaba todo desde la distancia, fingiendo que no me afectaba, pero por dentro me estaba rompiendo. Empecé a cuestionarme si de verdad valía la pena luchar contra todo eso. Él intentó protegerme, poner límites, pero cada discusión con su familia lo dejaba más cansado. Había días en los que lo notaba distante, no porque dejara de amarme, sino porque estaba agotado de pelear con todos. Yo también empecé a sentir miedo. Miedo de convertirme en una carga para su vida. Miedo de que algún día eligiera la tranquilidad que su familia le ofrecía en lugar de mí. La presión llegó a su punto más alto cuando su familia le puso una condición clara. O seguía conmigo o perdía su apoyo, su herencia y parte del control sobre la empresa familiar. Esa noche me lo confesó todo con la voz quebrada. Nunca lo había visto tan vulnerable. Me dijo que me amaba, pero que sentía que estaba en una guerra constante. Yo lo abracé, aunque por dentro sabía que algo estaba a punto de romperse. Por primera vez pensé seriamente en alejarme por su bien, no porque dejara de amarlo, sino porque amarlo significaba, tal vez, saber soltar. Pasé noches enteras llorando en silencio, preguntándome si el amor realmente era suficiente cuando todo el mundo parecía estar en contra. Y justo cuando creí que la decisión estaba tomada, ocurrió algo que cambió por completo el rumbo de nuestra historia. Después de descubrir que era adoptada y enfrentar el rechazo abierto de mis hermanos, pasé por días muy oscuros. Me hicieron sentir como una intrusa, como si toda mi vida hubiera sido una mentira. Querían que me fuera de la casa, que renunciara a todo lo que siempre consideré mío. Decían que no tenía derecho a nada, que la sangre era lo único que importaba. Yo me sentía rota, confundida y con miedo, pero mis padres no pensaban igual. Ellos se pusieron de pie frente a todos y dijeron algo que jamás olvidaré. Dijeron que la sangre no define a una familia, que el amor, el cuidado y los años compartidos valen mucho más. Me defendieron con una firmeza que me hizo llorar. Dejaron claro que yo era su hija, no por adopción sino por elección, y que nadie tenía derecho a echarme de la casa ni a borrar mi lugar en la familia. Mis hermanos no esperaban esa reacción. Se quedaron en silencio cuando mis padres anunciaron que, si seguían con esa actitud, serían ellos quienes tendrían que irse. En ese momento entendí que no estaba sola. Tal vez no compartía la misma sangre, pero sí compartía algo mucho más fuerte, el amor verdadero de quienes me criaron. Con el tiempo, aprendí a aceptar mi historia sin vergüenza. Ser adoptada no me hacía menos, me hacía elegida. Dejé de buscar la aprobación de quienes nunca supieron quererme bien y empecé a construir mi propia vida con seguridad y orgullo. Hoy sé quién soy y de dónde vengo. Y también sé algo más importante. Mi valor no depende de la sangre, sino de la persona que elegí ser. Y esa verdad nadie me la podrá quitar nunca.